Oliveira, Jairo Oliveira. Jairo Oliveira es un doctor que se une a nuestro grupo y el cual estamos muy honrados de tener en esta noche. Él es un médico especialista en hormonoterapia y en medicina regenerativa. El doctor William Joaquín, quien es un anestesiólogo especialista en medicina regenerativa. Con ellos dos y con el doctor Carlos Escobar vamos a tener un gran acompañamiento en todo lo que es la base, la fisiología y posteriormente la aplicación de medicina regenerativa en varios ámbitos. Con el doctor Jorge Saldaña de Perú tendremos la parte de urología y medicina del aparato reproductor femenino y también en todo lo que tiene que ver con disfunción eréctil, el manejo de exosomas, células madre, plasma rico en plaquetas en este tipo de patologías. Tendremos al doctor Felipe Giraldo y en este caso estaré yo acompañándolos en la parte musculoesquelética. También tendremos al doctor Washington desde Ecuador y obviamente vendremos nosotros pues acompañados de varios doctores que nos acompañarán desde Perú en todo lo que tiene que ver con sistema musculoesquelético, enfermedades sistémicas y manejo con células madre y exosomas, medicina estética, la doctora Ana María Ardila y la doctora Irma de la Torre, quien estará con nosotros desde Colombia también acompañándonos. Hoy queremos empezar y pues para honrar a las personas que están conectadas desde temprano con nosotros, este conversatorio. Esto va a ser un conversatorio ya un poco más distendido eh, sobre la introducción de los temas de medicina regenerativa. Aprovechando que tenemos al maestro, que tenemos aquí al doctor William Joaquín, yo quisiera empezar preguntándole al doctor William Joaquín, pidiéndole que nos hable sobre lo que es la experiencia, todo lo que tiene que ver con la optimización del terreno biológico para la aplicación y sacar el máximo provecho de la utilización de lo que son los productos biológicos. Y posteriormente haremos algunas preguntitas también a nuestro acompañante, el doctor Jairo Oliveira. Doctor William Joaquín, muy buenas noches. Primero agradecerle por estar con nosotros y cuéntenos sobre su experiencia y todo este tipo de pacientes que nosotros podemos ir preparando y tratando con la medicina, nueva medicina, actual medicina, que es la medicina regenerativa. Vale, muchas gracias. En primer lugar, gratitud con todas las personas que se encuentran en este momento aquí conectados, conectadas. Por supuesto, para que este espacio sea de mucho provecho, les invitamos a que, si lo gustan, prendan su cámara, participen, envíen preguntas por el chat. La idea es que esto sea como muy interactivo, pues porque hasta ahora se puede poner aquí como muy monólogo, yo hablándole solamente a un computador. Entonces, les invito a que si tienen dudas, desde mi perspectiva como anestesiólogo especialista en dolor, que venía de la medicina convencional haciendo bloqueos, radiofrecuencias, yo llamo esto de alguna manera una medicina degenerativa, toda vez que finalmente estaba quemando nervios y con ello las consecuencias que eso traía. Estaba aplicando esteroides y anestésicos locales en articulaciones con las consecuencias que yo traía. Y sin decir finalmente, no voy a satanizar finalmente lo que me enseñaron, lo que enseñé, lo que aprendí, pero, pero escalamos un modelo de una medicina en la que procuramos que el paciente sea el protagonista real de su recuperación, que el paciente asuma el control del cuidado de su cuerpo, que deje de decirnos: Estoy aquí para ver usted qué hace conmigo". No, vamos a empoderar, estamos en una época de empoderarnos y si no lo hacemos nosotros, lo hace el ChatGPT. Pues ya ustedes saben que ya los pacientes llegan, es que en ChatGPT me sale esta lista. Ya el consultor, el médico, para muchas personas, especialmente jóvenes hoy en día, es la inteligencia artificial. Entonces, si nosotros no tomamos ese papel de asumir y empoderar a los pacientes y asimismo a empoderarnos nosotros de nuestro cuidado, de nuestra salud, pues difícilmente lo vamos a poder llevar a esta medicina regenerativa a ese nivel a donde queremos actuar. Desde esa perspectiva cambié mi quehacer y empecé a trabajar desde la medicina funcional. Hice una maestría en medicina de precisión, estudié medicina integrativa, estudié medicina ortomolecular, medicina funcional y con todas esas herramientas
las apliqué, por supuesto, hacia mí y empezamos a entender cómo una terapia celular, así como nuestras propias células producen exosomas, nuestro propio cuerpo tiene células madre que todo el tiempo están anhelando regenerar nuestro cuerpo. eh, si nosotros se la ponemos difícil a nuestro cuerpo, le ponemos trabas a ese proceso regenerativo que naturalmente quiere hacer nuestro cuerpo, pues definitivamente se va a bloquear esa regeneración. No es mentira, no es nada raro, ajeno o extraño para nosotros como profesionales de la salud saber cómo, y especialmente desde la parte quirúrgica en la que me moví por mucho tiempo, cómo una persona diabética, por ejemplo, tenía más predisposición a infectarse, como un paciente obeso tenía más predisposición a complicarse. ¿Por qué razón? Porque ese terreno en el que está moviéndose sus células madre, dirigiendo y mandando señales, exosomas y muchas otras cosas más, procurando y anhelando esa regeneración, pues definitivamente se ve bloqueada en un terreno proinflamatorio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar hablando en ese conversatorio, en ese simposio que tenemos en Lima? Vamos a estar profundizando en todos estos aspectos de la preparación de ese terreno. ¿Cómo podemos nosotros sacar el máximo beneficio fisiológico de nuestro cuerpo para que esa matriz extracelular le brinde las herramientas suficientes y necesarias a una célula para que saque de sí lo mejor? De esa manera, cuando empleemos una terapia celular con células o sin células, cuando hablo de terapia celular sin células, me refiero a los exosomas. Estos exosomas cumplan el papel como mensajeros de que ese mensaje llegue a donde tiene que llegar y produzca el efecto que debe producir, porque de lo contrario no lo van a producir así. No son medicamentos, no son fármacos, son información, y desde esa información nuestro cuerpo procura esa regeneración. Entonces, la preparación de ese terreno biológico se va a dar a partir de todos esos mecanismos biológicos que tiene el cuerpo que van a llevar a la homeodinamia u homeostasis que tanto conocemos. Lo que pasa es que no somos organismos estáticos, sino más bien dinámicos, y en esa dinámica queremos fortalecer precisamente esa matriz extracelular, darle el soporte a esas células con nutrientes ortomoleculares, con buenos hábitos de vida, que todo en conjunto favorezca el mejor ambiente para que una terapia celular con o sin células o cualquier otra terapia regenerativa, llámese plasma rico en plaquetas, llámese péptidos, porque también me certifiqué en aplicación de péptidos con el A4M en Estados Unidos. Los péptidos también son señales, y desde ahí, cuando utilizamos un péptido, ese péptido que se traduzca en esa señal que nosotros queremos, por supuesto que parte de un ambiente, de un sistema, de un ecosistema que nosotros venimos preparando precisamente para que saque su máximo provecho. Las hormonas, ni qué decir de las hormonas. Imagínense si nosotros tenemos un cuerpo con con una afectación hormonal, con una DHEA, por ejemplo, por el suelo, con un cortisol elevado. Va a actuar realmente la terapia regenerativa como nosotros quisiéramos actuar? Quizá va a actuar, y muchas veces hemos obtenido respuesta, porque la naturaleza y la biología es maravillosa, pero quizá podemos obtener una mejor respuesta si empleamos una optimización de todo ese componente: hormonas, nutrientes, péptidos, todo en conjunto, y por supuesto desde la parte emocional, cognitiva, desde la conexión mente-cuerpo, desde el eje intestino-cerebro. Todo eso integrado nos va a favorecer un efecto regenerativo muchísimo mejor. Entonces, desde mi experiencia, realmente el efecto que podemos lograr nosotros con la medicina regenerativa puede llevar a un nivel muy superior cuando tenemos en cuenta todo este componente fisiopatológico, y el que les invito nuevamente, vamos a estar hablando más a profundidad en ese simposio maravilloso que les invitamos nuevamente en Lima. Muchas gracias, doctor William. Para nosotros, pues, es un honor, y además escucharlo hablar fácil de unos temas que no son tan sencillos hace que uno se interese más por aprender, y eso lo vamos a corroborar. Yo ya estuve acompañándolo como asistente en varias de sus charlas, y la verdad que es apasionante cuando ya nos metemos en el fondo de estos temas y aprendemos de todo lo que usted nos puede enseñar. Tenemos también la compañía
del doctor Jesús Aparicio. El doctor Jesús Aparicio es un médico que tiene experiencia en la aplicación de biológicos en el Perú y quisiera que él nos cuente desde el énfasis osteomuscular cuál es su experiencia y qué podremos aprender de todo lo que se hace en el país sede de este simposio para nuestros pacientes, para los pacientes que llegan a nosotros buscando alternativas de tratamiento en enfermedades degenerativas articulares o la prevención de las mismas. Doctor Aparicio, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Torres. Muy buenas noches a todos nuestros colegas, al doctor Joaquín, a Juan y a todos los que están presentes en este webinar. Realmente es un honor la invitación y, cierto, como usted dice, en este simposio que va a haber en octubre, el segundo simposio ya, con temas muy, muy interesantes, pero de nuestra parte, de la parte de terapia celular Perú, que yo represento, eh, nosotros tenemos mucha experiencia en lo que se refiere a la aplicación de los biológicos en patologías articulares, desde el plasma rico en plaquetas hasta actualmente las células madres de cordón umbilical. Y en todo este proceso, al menos en lo que en mi experiencia personal desde el 2008, que yo vengo ya iniciando con PRP para problemas articulares, eh, eh, hemos visto muy, muy buenos resultados en pacientes que quizás ya estaban pensando mucho en la opción quirúrgica. Y no digo que la opción quirúrgica no es la opción, sino es una opción después de agotar todos los medios posibles. En este caso, la medicina regenerativa es una de las mejores y una de las últimas opciones previas a la cirugía. Y los resultados han sido muy buenos, ¿no? Desde el PRP, que el plasma rico en plaquetas, luego uniendo con los factores de crecimiento plaquetarios, luego dimos un salto a lo que es la aplicación de los citosomas, lo que se conocen como los liofilizados o en polvo, y desde el año pasado, ya en agosto del año pasado, sí, con los rectosomas frescos. Y desde este año con las células madres hemos visto muy, muy buenos resultados en patologías como artrosis, que ya son muy conocidas, pero eh, el hecho de que yo he tratado personalmente ya con artrosis, con PRP, factor incluso con los liofilizados, pero he visto una muy buena respuesta y eso va a ser parte de la exposición que se va a tener en octubre. El doctor Cifuentes es parte del staff de Terapia Celular Perú, va a hacer una excelente exposición con los casos que hemos recopilado desde agosto, desde el año pasado, con uso de exosomas frescos, y desde enero de este año con el uso de células madres. Tenemos muchos pacientes ya en los cuales se ha visto una mejoría notable, notable. Pacientes con artritis, con artrosis, pero, como les digo, pero también pacientes que han acudido con artritis reumatoide y se les ha colocado de células madre endovenosa y se ha visto una muy buena respuesta, ¿no? Interesante también lo que dice el doctor Joaquín, que hay que preparar el medio, eso es muy, muy importante y creo que vamos a aprender muchísimo de él y todo vamos a aprender. Esto es algo que experiencias se van a comenzar a compartir para aprender en beneficio de todos nuestros pacientes, ¿no? Cómo preparar ese medio para que si ya se ven buenos resultados, estos resultados sean mucho mejores en beneficio de todos nuestros pacientes. Así que una invitación a todos ustedes a este simposio que se va a llevar a cabo en el mes de octubre en Lima, Perú. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias, doctor Torres, por la invitación. Y esa es parte de mi contribución en este webinar. Doctor Jesús Aparicio, siempre es una alegría verlo y escucharlo. Tenemos más invitados, pero voy a dejar algunos por ahí en Salmuera, en el backstage. Ahorita les voy a dar la palabra porque quiero adentrarme antes de volver otra vez a lo más específico en cada una de las aplicaciones. Quiero aprovechar, quiero aprovechar que ya está con nosotros el doctor Jairo Oliveira. El doctor Jairo Oliveira, quien nos acompaña, es un doctor eh, oriundo de Brasil, y de él aprendí mucho en varias charlas que le he escuchado y acompañándolo. Es una persona que además de eso es bastante amplia
en su conocimiento y lo entrega con mucha facilidad. El doctor Jairo es un médico de medicina integrativa, medicina de hormonología y medicina regenerativa. Yo quisiera que el doctor, además pues de presentarlo y que nos acompañe, es muy importante saber cuál es la influencia de las hormonas en la aplicación de la medicina regenerativa. Doctor Jairo, muy buenas noches y bienvenido. Doctor Jairo debe activar su audio, por favor. Buenas noches, doutor César. Buenas noches, doutor Joaquim, doutora Ana, doutor César, doutor Jesus. Muito buenas noches. Muito gusto estar com vocês aqui. Bueno, las hormonas, o preparo do paciente para as terapias regenerativas, nós sabemos hoje que é dos principais fatores de êxito, né? Então, desinflamar, desparasitar, nutrir e modular hormonas é extremamente importante para o êxito das terapias regenerativas, não? Porque as hormonas exercem um papel em diminuir, em retirar ou barrar os estresses oxidativos, barrar as espécies reativas de oxigênio, em promover a neovascularização e promover também a produção de fatores de crescimento. E tudo isso, associado às terapias regenerativas, nos faz lograr muito mais êxito nelas. Pero, quando se habla de hormonas, logo vem em nossa mente hormonas sexuais, testosterona, estradiol, estriol, enfim, as hormonas sexuais. Pero, o que é importante em las hormonas é a hierarquia hormonal, a ordem que as hormonas têm de importância em el cuerpo, a influência que umas hormonas têm sobre as outras. Isto que é fator decisivo para a preparação do paciente para terapias regenerativas. A hormona mais importante em la terapia em el cuerpo, em el metabolismo e também em la regeneração é a hormona melatonina, que não é só uma hormona del sono, é uma hormona que hace toda a distribuição de energia do corpo, nosso maior anti-inflamatório, nosso maior antioxidante, nosso maior anticancerígeno. A hormona melatonina é produzida pela pineal, a principal glândula do corpo, que hace a modulação do sistema hormonal imunológico e o sistema neurológico. Então, é a pedra angular de todo o sistema hormonal, a pineal, e tem como player a melatonina. Depois, nós temos a hormona, que é uma hormona transvestida ou disfarçada de vitamina, que é a vitamina D. A vitamina D é que controla a tempestade, segura a tempestade inflamatória nas patologias, porque nos enfermamos por causa da inflamação, e também controla a produção de anticorpos contra nós outros. Mira, toda a produção de anticorpos, 90% da produção de anticorpos é no intestino. Então, a modulação do intestino também é super importante. A terceira hormona em la hierarquia hormonal é o cortisol que modula nosso estresse, pero também, além de modular nosso estresse, agindo em lobo frontal esquerdo, o cortisol hace a fosforilação de todas as hormonas. Então, todas as hormonas para agir necessitam de cortisol para fazer a fosforilação de seus receptores, principalmente as hormonas esteroides. O quarto hormônio que é na hierarquia hormonal são as hormonas de la tireoide, T4 e T3, sendo que a T3 é a hormona metabolicamente ativa, que age diretamente na mitocôndria, quebrando a última ligação de fosfato da ATP, liberando calor e energia para todos os processos metabólicos.
Sem energia, a regeneração não se processa. O quinto hormônio mais importante da hierarquia são as hormonas sexuais. As hormonas sexuais que promovem também anti-inflamação, neovascularização, e são a principal função das hormonas sexuais são a proteção, neuroproteção e a cardioproteção. Então, todo o processo metabólico cardiovascular e o processo metabólico, a proteção contra a formação de placas amiloides, depende das hormonas sexuais. E o sexto hormônio, a hierarquia, que é a hierarquia é o REAT, a hormona de crescimento, que é produzida na terceira e quarta fase de sueño, sendo que o sueño e o processo metabólico do corpo é a função fisiológica mais importante para a saúde e também para lograrmos sucesso em las terapias de regeneração. Mira, então, as terapias de regeneração são potencializadas pelas nossa modulação hormonal. Sem equilíbrio hormonal, a regeneração é limitada e o organismo recupera sua capacidade, com a modulação, o organismo recupera sua capacidade inata de regeneração, associado às terapias de regeneração, como exossomas, células-madre e fatores de crescimento. Excelente, creo que es un excelente abrebocas, doctor Jairo, y como lo decía anteriormente, esto lo que hace es estimularnos más para la participación en el simposio, porque sé que ahí vamos a hablar en más profundidad del tema, y aprovechando, lo tenía por allá guardadito para el final, pero quiero aprovechar que ya el doctor Oliveira está hablando de hormonas para darle entrada a uno de nuestros conferencistas locales, a las personas que van a ser locales y nos van a recibir. Es un famoso urólogo de la ciudad, pero también está en la medicina regenerativa y medicina funcional, también muy inmerso en todo lo que es el tratamiento hormonal, y nos puede dar también un muy buen espectro de lo que es la medicina regenerativa en el aparato reproductor masculino y femenino, en todo lo que tiene que ver con las enfermedades o patologías degenerativas asociadas al género. Estamos con el doctor Jorge Saldaña, urólogo de la ciudad de Lima, quien nos acompañará también en el simposio y tendrá a cargo todo lo que tiene que ver con este módulo. Doctor Jorge, muy buenas noches. Cuéntenos desde su experiencia cómo podemos darle continuidad a este tema de la hormonoterapia que habla el doctor Jairo Oliveira. Creo que le tienen que dar sonido al doctor Jorge Saldaña, el micrófono, activarlo. Doctor Jorge, ¿puede activar, por favor? Hola, hola. Ahora Sí, estoy con un pequeño problema con el internet. Sí, estuve escuchando bastante lo que están hablando. Efectivamente, nosotros, yo soy médico urólogo, también me dedico a la medicina funcional integrativa y también la medicina regenerativa. Y nosotros optimizamos mucho el resultado de los tratamientos para disfunción eréctil, para los tratamientos en problemas crónicos como la cistitis crónica, la cistitis intersticial y la misma infertilidad masculina con la optimización hormonal, con la desinflamación del cuerpo, porque muchos de nuestros pacientes llegan con un problema de SIX, ¿no? De una inflamación crónica silenciosa, que muchas veces no la tratamos. Muchas veces lo que hacemos los médicos es, ok, vamos a colocar el ozono, la terapia neural o el PRP o los exosomas o las células, cuando, como mencionaban, no hay nada mejor que optimizar el cuerpo humano, prepararlo para poder hacerlo. Nosotros tenemos varios protocolos donde usamos desde cámara hiperbárica para poder hacerlo, desde la optimización hormonal, desde la desinflamación del cuerpo, manejar muy bien como mencionaba, la melatonina, utilizamos la vitamina D, mejorar la testosterona, mejorar la hormona de crecimiento. También podemos usar incluso péptidos que están ahora
bastante en boga para poder optimizar el resultado de las células. Y es como yo muchas veces digo, no es lo mismo sembrar una semilla en un terreno árido que sembrar la misma semilla en un terreno totalmente fértil. Y es justo lo que se busca en este curso, o sea, brindar todas las herramientas para poder sacarle el máximo provecho a la utilización, al uso de la medicina regenerativa, debido a que justo esta falta de optimización es la que da es una de las causas por la cual hay resultados tan diversos, ¿no? Hay gente que dice, oye, me va muy bien, otras personas que dicen, oye, los resultados son pésimos. Y es en esto en donde podemos mejorarlo. Excelente, doctor Jorge. Nos acompañará él en todo el módulo con su equipo. Eh, Esperamos que sea de beneficio para todos los asistentes, agradeciendo su deferencia con la información, con todo el aprendizaje. Y además de eso, sé que nos va a recibir muy bien porque pues Urocen es uno de los aliados para el simposio y de una vez pues darle el agradecimiento. Vamos a hablar un poco de un tema no menos importante y uno de los que en mayor porcentaje nos consultan. Dentro del panel tenemos varios anestesiólogos. Entonces quisiera darle la palabra a un invitado que llega de otro país hermano como es Ecuador. Eh, es un placer siempre tener al doctor Washington Castillo con nosotros. Él tiene un centro de dolor en Ambato, Ecuador. La primera vez que estuvimos en Lima, en el primer simposio, nos acompañó y pude ver pues no solamente su agilidad para los procedimientos, sino su sapiencia y facilidad para transmitir la información. Hablemos un poco de dolor y lo que es el manejo con productos biológicos, plasma rico en plaquetas, exosomas, células madre, para el manejo del dolor en general como un abrebocas, y posteriormente podemos darle la palabra al doctor Víctor Espinosa, también anestesiólogo ya de la ciudad de Perú, y pues finalizar en el manejo del dolor con el doctor Joaquín de Colombia. Doctor Washington, muy buenas noches. Buenas noches, doctor César. Un gusto volver a saludarlo y a todos mis amigos que formamos parte de este gran evento que se va a realizar en Lima, es el segundo simposio. Y claro, a todos los colegas que están aquí presentes, invitarles porque realmente se van a llevar algo muy grande para sus consultorios, para sus clínicas, para sus medicina regenerativa. Ha cambiado completamente, por lo menos en mí, ha transformado mi vida, la vida de mis pacientes, ¿sí? Porque desde que comenzamos a usar medicina regenerativa como tal, iniciando desde el plasma rico en plaquetas hasta la ozonoterapia, y desde hace 10 años ya usando células madres de tejido adiposo, de médula ósea, ahora con exosomas, con células madres ya halogénicas, realmente los resultados han sido fantásticos. Hemos tenido gran experiencia en el beneficio del paciente, y más aún siendo anestesiólogo, poder combinar las técnicas, sobre todo dentro del campo osteoarticular, en el ámbito de las rodillas, de las caderas, de las columnas, que estamos implementando ya un protocolo de manejo nuestro propio, utilizando ya exosomas intradiscal, usando exosomas a nivel del ganglio de la raíz dorsal, y usando técnicas ya que van más allá posiblemente de los procedimientos comunes que estamos haciendo como anestesiólogos. Dentro de nuestra rama tenemos ya mucha experiencia manejando los ortobiológicos y los exosomas como tal, ¿sí? Y como repito, los resultados han sido muy fabulosos en los pacientes. Como dice el doctor Joaquín, sí, hay que preparar muy bien el campo en el paciente, porque no va a ser lo mismo una terapia que un paciente llegue y que manifieste dolor y póngame ahorita el exosoma, la célula madre, posiblemente no vamos a obtener resultados adecuados. Pero sí, si lo preparamos muy bien al paciente, como es el tip que vamos a dar en el curso práctico, para que todos los colegas que vayan sepan cómo tenemos que actuar con un paciente de cualquier edad, ¿sí? Y de cualquier condición, así tenga enfermedades de comorbilidad, ¿sí? Entonces, yo estoy muy contento, como les dije, de compartir con ustedes la experiencia que vamos a llevar hacia Perú, y estoy seguro que los colegas que van a estar con nosotros se van a llevar la mejor experiencia y sus vidas se van a transformar por completo, porque este es un mundo completamente diferente, muy lindo, muy apasionado. Al que le gusta esto se va a apasionar con esto de los exosomas, de las células madres, y el beneficio va a ser personal, sobre todo, y más con sus pacientes. Gracias, doctor César.
No, doctor Washington, muchísimas gracias a usted. Me alegra también mucho verlo y nos vamos a encontrar nuevamente en Perú para darnos ese abrazo y compartir conocimiento. No sé si por ahí nos pueda acompañar en este momento para reforzar el tema del manejo del dolor, el doctor Víctor Espinosa desde Lima, Perú. Sí, buenas noches. Eh, mm, realmente, yo soy anestesiólogo y hago terapia del dolor. Como habló el primer doctor, que hacíamos radiofrecuencia, hago radiofrecuencia, bloqueos de nervios, y paralelamente empezar a usar los métodos, digamos, no tradicionales en el manejo del dolor, ¿no? Eh, las canas pintan mi cabello y realmente me veo sorprendido por todas las medicinas que hay. Medicina integrativa, medicina funcional, medicina ortomolecular y medicina regenerativa. Y yo prácticamente he querido indagar un poco sobre estas medicinas y realmente es tan complejo y tan vasto que no creo que ni siquiera dos Víctor Espinosas podrían conocer de todo esto. Pero sí tengo que decir que yo fui muy renuente a todo lo que no sea aguja. Cuando tengo un paciente que me lo envía un médico, le digo, mire, yo solo sé poner agujas, no sé hacer otra cosa. Eh, y me costó trabajo, o le costaron trabajo convencerme de que el ozono funciona. Y sí, pues funciona, ¿no? Y hoy día está viendo un curso acá en Lima de ozono y está evolucionando. Y honestamente tengo que decirles desde que eh, los exosomas me han sorprendido, o sea, dentro de las terapias no tradicionales de la medicina del dolor, después de lo que significó aprender y conocer los efectos beneficiosos del ozono, no he conocido otro medicamento que me haya sorprendido como es el exosoma. Yo recién he empezado a poner unas cuantas células madres, no estoy viendo, no sé, tengo que aprender a ver, me parece que sus tiempos de la célula madre son más lentos que los tiempos del exosomas. Eh, Hay muy poca literatura sobre trabajos de exosomas en pacientes, en pacientes vivos. Casi todos son a veces trabajos teóricos proyectados hacia la práctica clínica, ¿no? Realmente no quiero robarme más tiempo del que me correspondería y muy agradecido de que me estén considerando en participar en este tipo de eventos. Sí, en Lima fui creo que uno de los primeros en empezar a poner exosomas, ¿no? Porque yo estoy desde el año 2023 que aprendí en Ambato, Ecuador, con el doctor Castillo, ¿no? Yo fui a aprender allá con la intención de que él me enseñara a sacar grasa abdominal para poder terminar de preparar las células madre. Y fácate, me di contra la pared y todo fue exosomas. Y realmente sus pacientes se le veían muy contentos. De modo que me animé pues a seguir ese camino en los exosomas y a veces, por ejemplo, en rodilla, hombro y cadera, la primera opción, después de algún bloqueo de nervio geniculado o alguna cosa, era el ozono. Ahora lo estoy dependiendo un poco del caso del paciente y viendo también sus recursos económicos.
a veces ya voy cambiando, de que en vez de dejarle indicado el ozono, que va a ser un poquito tedioso, varias sesiones, etcétera, es indicarle el exosoma como primera elección, ¿no? Lo que antes era el ozono como primera elección, ahora parece convirtiendo el exosoma, ¿no? Solo por último, ya para irme, va a ser una gran discusión esto del el exosoma intradiscal, ¿no? Yo lo estoy poniendo también, pero lo estamos poniendo, pienso que el doctor Washington lo está poniendo en pacientes con ya unos espondiloartrosis degenerativas que queremos regenerarlo, entre comillas, ¿no? No sé si será el caso de los exosomas en la lumbociática del joven, ¿no? Por un disco grande, ¿no? La fisiopatología es distinta. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y ahí está la ciencia, es tomarla, recogerla, practicarla y seguir aprendiendo, ¿no? Miren, ni la menor idea o sea, integrativa, pero integra qué, funcional, pero función de qué, ortomolecular, qué molécula. Y por último, la medicina regenerativa, de la cual sí entiendo algo. Muchas gracias. Muchas gracias, Profe doctor Víctor. Víctor. Doc- Ay, Muchísimas doctor gracias. Torres, ¿me está escuchando? Sí, te estoy escuchando, Juan. Va, perdón, acá meto la cucharada, pero pues ni mucho menos nos íbamos a perder la oportunidad de escuchar al doctor César Torres y permítame, acá ya le volteo yo el rol de entrevistador y sí le formulo esta pregunta y es el doctor César, pues con una gran experiencia en medicina del deporte y rehabilitación, con manejo de múltiples casos en deportistas de alto rendimiento en Colombia y otras personas también adultas mayores. El doctor Torres hace mucho tiempo viene diciendo que acá no estamos hablando de la medicina del futuro, sino del presente, ¿sí? Y un poco en ese sentido, doctor Torres, es qué vamos a encontrar en ese simposio y por qué definitivamente estos asistentes que nos están escuchando, y al final pues también quisiera contarles un poco de la estructura del simposio, pero una pregunta abierta es, desde esa disciplina de la medicina deportiva, rehabilitación y un poco también osteomuscular, muscular, ¿por qué el doctor César Torres ha encontrado en la medicina regenerativa y en estas herramientas un gran aliado dentro de su práctica y el impacto en sus pacientes? Juan, muchas gracias. No me esperaba la pregunta porque estaba en un rol de moderador, entonces estaba un poquito más tranquilo, ya entró un poquito el estrés. No, mentiras. A ver, cuando yo empecé a conocer, y es algo desde el punto de vista metodológico, que diariamente uno va encontrando dentro de sus casos y sus pacientes en una disyuntiva hacia lo que nos enseñaron de la química y lo que en realidad puede funcionar en nuestros pacientes. Y yo tengo, a Dios gracias, muchos pacientes, entonces empecé a ver una cantidad de casos de pacientes con enfermedades degenerativas, pero otros pacientes con enfermedades traumáticas por el deporte, pero todos siempre queriendo tener una buena calidad de vida. Y muchas veces lo que había aprendido en la universidad se me quedaba corto. Ahí es donde empiezo a, entre comillas, bucear dentro de lo que los conceptos de la nueva medicina y me encuentro con la medicina regenerativa, me encuentro en mi caso con los ortobiológicos, me encuentro con el uso de los factores de crecimiento, me encuentro con el uso de las células mesenquimales y sus derivados como exosomas, me encuentro con algo que yo particularmente todavía no tengo la experticia, pero sé que quienes nos acompañan sí, como es el manejo del ozono. Yo hago ortotripsia, que es manejo con sonido, y esto me empieza a generar unos resultados en mis pacientes, empiezo a leer, a encontrar artículos, empiezo a estudiar y me encuentro en el camino con una persona a la cual le agradezco mucho y es a tu hermano Carlos Escobar, quien de una manera fácil me empezó a enseñar lo que difícilmente veía en la universidad, cómo era la biología, y a entender cómo éramos capaces de regenerar, de bioregular, de desinflamar o hacer una inflamación controlada en nuestros pacientes, y ahí me sumerjo en todo este mundo. Y encuentro que nuestros pacientes empiezan a experimentar una mejoría
dentro de los síntomas, su calidad de vida. Y ahora soy un seguidor acérrimo de lo que son los productos biológicos. Y como lo decía el doctor Joaquín en un principio, y ahí me leíste un poquito la mente, Juan, porque para cerrar el módulo de dolor quería preguntarle al doctor Joaquín qué pensaba de esta medicina actual. Esto no es medicina del futuro, esto es medicina del presente. Y creo que estamos en un cambio de paradigmas y es, nosotros tenemos que empezar a entender mejor el cuerpo, como lo decía el doctor Oliveira, a preparar nuestros sistemas hormonales que por envejecimiento o por longevidad pues van cambiando. Y hay algo que quisiera hilar ahorita en un instante con el doctor Joaquín, y es esto de la longevidad saludable. Nosotros indefectiblemente vamos a ir pasando años y nuestras hormonas van a ir decayendo, nuestros sistemas van a ir cansándose, nuestros sistemas van a ir empezando a funcionar de una manera no muy saludable, y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ayudarle a nuestros pacientes entendiendo su cuerpo. Entonces empezamos nosotros a regenerar tejidos por medio de células que biológicamente pueden entrar a jugar un papel importante dentro de un sistema que tiene células alteradas, que tiene células, por qué no decirlo, envejecidas, que tiene células en este momento que no están funcionando, y nosotros podemos darle la oportunidad de generar una señalización y posteriormente a esa señalización poder empezar a hacer un trabajo de regeneración. Entonces, Juan, para responder tu pregunta, yo empecé a conocer la medicina regenerativa y empecé a encontrar respuestas que no tenía y que se me quedaban cortas con lo que ya había aprendido. Continúa siendo medicina tradicional, obviamente, porque muchos pacientes lo requieren, pero cada vez girando más el foco hacia lo que es la medicina biológica y regenerativa, y aprendiendo de todas estas personas que van a acompañarnos en Lima, cómo preparar el organismo, cómo hacer ese arado para que pueda renacer esa semilla que nosotros estamos sembrando. Es una medicina que, claro, como decía el doctor Espinosa, requiere de más estudios, requiere de más experiencia y va a requerir de años, pero que no está en el futuro, está en el presente. Yo quisiera que el doctor Joaquín nos contara si podemos hablar un poco del dolor, porque yo los voy a acompañar en una conferencia en Lima, Dios mediante, sobre medicina 4.0, que es la medicina del presente y es la medicina de la inteligencia artificial y es la medicina que nos habla del hoy dentro de la robótica y del hoy dentro del entendimiento del genoma humano y del hoy dentro del entendimiento del funcionamiento celular, al cual no podemos ser ajenos y al cual ya llegamos, y tenemos que aprender de él, y posteriormente sí ver una medicina del futuro, como lo dices tú, Juan, en algunas charlas que hemos encontrado, y es ya sobre la manipulación de órganos, donde todavía se está trabajando. Esto es una medicina real que nosotros llevamos tiempo practicando y pues que vamos a conocer mucho más a fondo en el simposio. Entonces, si todavía tenemos al doctor William Joaquín, que me perdió por acá de la Pero cámara, claro. pero doctor William, esa medicina del presente, en su experiencia, para hilar un poco lo que es el manejo del dolor, dentro de lo que usted practica, y la longevidad saludable, llegando un poquito más a fondo de la teoría, ¿cómo podríamos alimentar a nuestra audiencia y animarla para que nos acompañe ya con temas específicamente académicos? Bien, en la parte, en el manejo del dolor, la verdad es que abrir estas miradas hacia estas opciones diferentes a las que aprendemos desde la medicina convencional, como hablaba el doctor Espinosa, la radiofrecuencia, la aplicación de esteroides, etcétera, empezamos a darnos cuenta que hay otras cosas que funcionan. Entonces empezamos a integrar, ahí viene la medicina integrativa, terapias alternativas que se consideraban esto en vez de esto, a integrarlas con componentes. ¿Qué le parece, doctor Espinosa, por ejemplo, no poner ozono o exosomas, sino ozono y exosomas? Yo estaré dando una conferencia en el Congreso el Latinoamericano de Dolor ahorita en Bogotá, que se va a realizar en noviembre también, un taller, y estaremos replicando parte de esta información también en Lima, sobre la aplicación de algo que yo llamo viscosuplementación regenerativa avanzada, en la que mezclo en el mismo momento ácido hialurónico, un medicamento homeopático, Traumel, un exosomas, plasma rico en plaquetas con sus factores de crecimiento, por supuesto, y ozono, en el mismo momento, aprovechándonos de las bondades que cada uno tiene, porque no son cosas independientes. Cada uno me va a aportar unas herramientas que me van a ayudar. Entonces estoy integrando conceptos y que me van a potencializar precisamente
por ejemplo, si yo pongo un ácido hialurónico solo. Entonces, vamos aprendiendo a dejar de ser tan tímidos, sino entendiendo que esto no es esta es la medicina del pasado, porque nuestro cuerpo, ¿cómo hacía cuando no teníamos todas estas herramientas? Lo teníamos que dejar regenerar solito, y nuestro cuerpo produce exosomas. No es para nada raro darnos cuenta que en esos estudios de degeneración de disco intervertebral podemos encontrar exosomas de las células de la placa, de las células del anillo, de las células del disco. Cada uno de ellos libera exosomas diferentes, y cómo nos promueven la generación de factores senescentes en esas células que se están muriendo y que favorecen ese proceso inflamatorio, y desde esa inflamación y ese aumento de la vascularización que están promoviendo esos exosomas producidos por las células, como con unos exosomas regenerativos que estamos poniendo de esa madre umbilical, estamos favoreciendo ese microambiente, y que también se está mezclando con ácido hialurónico, incluso exosomas con ácido hialurónico, exosomas que ya se están enriqueciendo, es decir, ya los exosomas nosotros los podemos enriquecer con diferentes factores para que vayan cargados de informaciones hacia donde están apuntando las cosas, de modo que se le empieza con uno como a estallar el cerebro hasta dónde va a llegar esto. Y es muy bonito y muy emocionante, por eso yo creo que lo hablo con tanta emoción, hacia dónde va eso. Y si no estamos en ese simposio, pues nos vamos a empezar a quedar más todavía. De ahí también vienen todos esos conceptos de lo que es la longevidad saludable. Nosotros hoy podemos medir factores epigenéticos, relojes epigenéticos desarrollados por Harvard, por la Universidad de Yale, y en estos relojes epigenéticos darnos cuenta cómo nuestra edad biológica y nuestro envejecimiento de cada uno de nuestros órganos, incluyendo, podemos evaluar con el denunciador de Yale, por ejemplo, 11 órganos y sistemas dentro de los cuales está el componente hormonal, si está envejeciendo más rápido o menos rápido que nuestra propia edad cronológica. Podemos saber nuestro cerebro, nuestros pulmones, nuestro sistema inflamatorio, nuestro sistema inmunológico, 11 Doctor Joaquín, si componentes me permite diferentes ahí, en longevidad. Disculpa, Juan David, no se Tranquilo, te doctor, escucha. tranquilo. Tranquilo, hola, doctor. hola, hola, doctor Joaquín, allí ya me escucha, Ya, ¿cierto? Sí. sí, todo bien. Decía que, perdón la interrupción, pero es que muy en la línea de lo que acá está comentando y ya hemos estado hablando en otros espacios. Giancarlo Torres, el doctor Giancarlo Torres formula una pregunta, es: buenas noches, siendo que la medicina está cambiando, ¿cuál sería el rol del laboratorio clínico? ¿Qué pruebas solicitarían para que lleven a cabo un mejor trabajo de terapia regenerativa? ¿Qué otra prueba solicitaría el laboratorio clínico que no hacen de rutina? Quizás cultivo celular, otros análisis hormonales. Entonces, muy en la línea, y discúlpame acá, William, te hago la interrupción, pero es que vas muy en ese hilo, entonces creo, y es bien, me va bien al lugar la pregunta. Claro, ahí está, por ejemplo, este tipo de test epigenéticos donde podemos ver huellas de metilación en nuestro material genético y darnos cuenta cómo podemos nosotros impactar positivo o negativamente. O sea, queremos hacer una optimización no solamente en la parte de longevidad, sino también estos exámenes nos llevan y nos muestran estas huellas epigenéticas del impacto de las partículas pequeñas de LDL, pues del tamaño de las partículas del LDL. Nos hablan de la vitamina D y el impacto que puede tener. Les voy a dar mi ejemplo. Por ejemplo, en mi caso tengo unos niveles óptimos de vitamina D. Están en 48. Bueno, lo óptimo 50-70. Pero el examen epigenético muestra que mis niveles de vitamina D están dejando una huella epigenética que dice que es insuficiente. Entonces, a las luces de cualquier persona, si yo les digo tengo 48 niveles de vitamina D, diríamos está bien. Pero realmente mi genética dice no es suficiente para mí. Entonces, hoy podemos ser muy precisos en el abordaje basado en test epigenéticos. Podemos evaluar test convencionales dentro de los paraclínicos habituales que tienen los pacientes, pero cosas que habitualmente no pedimos, la vitamina D, la homocisteína, y eso que la vitamina D, doctor Oliveira, de la que usted mencionaba tanto y de la que estoy muy de acuerdo con ese componente hormonal, ya hoy en día, incluso el año pasado, el conjunto de endocrinólogos en esta guía del año pasado nos dicen ni siquiera la tiene que pedir en ciertos grupos poblacionales, debe reponerla en niños, en embarazadas, en prediabéticos, debe reponerla sin ni siquiera tener un paraclínico de base. Entonces ya nos estamos abriendo un poco más a laboratorios, a pruebas y a elementos que antes con los que no contábamos, pero desde la terapia regenerativa, claro, podemos pedir este tipo de exámenes. Podemos pedir otros componentes más económicos, incluso test de microbiota intestinal que nos ayuden a reparar ese eje también intestino-cerebro, de modo que
hacia allá nos ayuda no solamente al tema de dolor, sino por supuesto a una longevidad saludable, que también estaremos hablando de eso, con péptidos que favorecen la longevidad saludable, como el epitalón, por ejemplo, como el MODC, que es un péptido que trabaja sobre la mitocondria. Yo sé que les estoy hablando cosas que quizá nunca han escuchado algunos de ustedes, quizá otros sí. Para mí fue relativamente nuevo aprender de esto, pero ahí es donde vamos a empezar a aprender y como con esa hambre que tenemos de todo lo que se viene, qué rico que podamos compartir esto. También como para responder la pregunta, porque animé a que preguntaran en neuralgia posherpética, yo coloqué bloqueos de planos erectores, incluso estuve llevando una publicación al Congreso Mundial de Dolor con un doble catéter para pacientes en UCI con fracturas vertebrales bilaterales para favorecer el quitar el tubo rápidamente a un paciente de estos, pero hoy en día si nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente con una neuralgia posherpética, sabemos que el compromiso del ganglio de la raíz dorsal es uno de los principales factores de la perpetuación del dolor crónico. ¿Y qué pasa si nosotros a ese ganglio de la raíz dorsal le ponemos un modulador de esa inflamación en ese proceso destructivo que está generando el virus? Un exosoma aplicado en el ganglio de la raíz dorsal, de la mano, por supuesto, de ácido alfa-lipoico, omega 3, altas dosis de DHA, EPA, eicosapentaenoico, complejo B, por supuesto, carnitina, vitamina D. Esto no debe faltar en un dolor neuropático. Si mezclamos esto con unos exosomas, por ejemplo, en ganglio de raíz dorsal, estamos haciendo un proceso regenerativo que favorece realmente que ese paciente recupere. Yo tengo pacientes de neuralgias posherpéticas a las que ya se les ha hecho bloqueos de todo esto y simplemente arranco desde esta base, desde darle esos nutrientes necesarios al paciente, y la verdad es que la respuesta es bastante importante. A veces escuchamos siempre, no, es que tengo buenas respuestas. Qué rico que en este tipo de simposios nos enriquecemos de tantos profesionales que vamos a participar ahí, de la experiencia de tantas personas, y claro, vamos a ir a enseñar, a aprender, a compartir, y de ahí llevarnos todo para empezarlo a practicar, a ponerlo en práctica a nuestros pacientes. Y cuando nosotros empezamos a ver las respuestas, les digo, eso ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás y empezamos ya a querer aprender más y más. De modo que nuevamente les animo, hay mucha información, hay unos profesionales de excelente calidad con los que vamos a estar compartiendo ahí, de modo que este espacio solamente es un pequeño abrebocas. Doctor Joaquín, es apasionante ver y sentir la pasión con la que usted vive este nuevo capítulo de la medicina, pero además de eso con resultados y con una teoría académica bastante convincente. Estaremos obviamente muy complacidos de escucharlo en el simposio de allá, pues se responderán muchas de las dudas que están en el chat. Hay algo que es no menos importante y es que todos, hombres, mujeres, nos queremos ver bonitos siempre. Entonces, aquí llega la medicina estética. Y está hoy con nosotros la doctora Ana María Ardila, quien nos acompañará en Lima, Perú. Ana María es médica, especialista en medicina estética. Ana María, y quiero aclarar que no es que nosotros seamos poco caballeros, debió haber sido la primera que habló, pero ella tenía algo mucho más importante y agradecemos mucho que haya sacrificado tiempo de su familia para acompañarnos. Hoy es el cumpleaños de su hijo y en algún momento pues les contaremos esa historia de Maximiliano, que es una experiencia de vida bastante hermosa. Ana, muchas gracias por acompañarnos hoy, por estar con nosotros, por quitarle un poquito de tiempo a Maxi y a Emi, pero pues la verdad te necesitamos acá con nosotros porque nos vas a acompañar en Perú, vamos a estar pues gozando de toda la experiencia y de toda la parte académica que tú nos vas a brindar, y quisiéramos que en un corto tiempo nos cuentes, dentro de la medicina estética, ¿qué valor agregado nos ofrece utilizar este tipo de productos biológicos, utilizar exosomas, utilizar células madre? ¿Qué has visto en la experiencia? ¿Qué nos puedes contar de esto? Buenas noches, doctora Ana María Ardila. Hola, buenas noches. Gracias, César, por esa introducción. Es súper feliz de poder estar con ustedes en este simposio, poder aportar, de poder aprender de todos ustedes. La pregunta que me haces es súper importante, porque en el tema de la medicina estética todos los días salen nuevas terapias, nueva aparatología, la gente está súper informada, los pacientes vienen ya de hacerse 1000 cosas. Y entonces cuando encontramos todo esto, y por ejemplo en una ciudad como Medellín, donde el estándar de belleza es tan alto, o sea, hay unos
estándares tan difíciles a veces de alcanzar, las pacientes caen en muchos excesos o en desinformación y exponen o corren peligro al hacerse un montón de terapias. ¿Qué he encontrado yo a partir de este tipo de medicina regenerativa, de la aplicación de exosomas? Yo he encontrado una alternativa extremadamente segura para mis pacientes, donde yo les puedo ofrecer resultados visibles como los que ellas están buscando, ellas y ellos están buscando, con un alto margen de seguridad. Y eso para mí es súper importante, porque cuando yo puedo ofrecerle a mi paciente terapias que son adecuadas, que van a darle los resultados positivos, siempre buscando la naturalidad, pero sin exponer su salud, sin tener que estar preocupados por un efecto secundario importante o por algo que pueda afectar en otro aspecto de su salud. Para mí esto es, pues vale total la pena. La experiencia que hemos ido teniendo son unas respuestas hermosas en las pacientes, una satisfacción enorme y un efecto muy natural, que es hacia donde va la medicina estética ahorita, a una medicina estética silenciosa, donde se obtengan muy buenos resultados, sin ser muy evidentes o muy extremos esos cambios, pero con protegiendo y cuidando demasiado la salud de mis pacientes. Doctora, ¿ustedes lo están utilizando en qué tipo de patologías, por llamarlo así, o en qué tipo de pacientes? Dentro de la charla, porque escuché una que nos dio muy buena, pues no una charla, eso era una clase completa, celulitis, parte de rejuvenecimiento facial. Cuéntenos un poquito. Bueno, digamos que la evidencia clínica que hay frente a esto es muy puntual hacia ciertas patologías, específicamente el tema capilar. En la parte capilar la evidencia es hermosa y los resultados son muy positivos, obviamente eligiendo muy bien el paciente, seleccionando bien, realizando un diagnóstico muy acertado, es una terapia que nos complementa perfecto. A nivel de la celulitis, el impacto también es muy positivo, porque como sabemos, este tipo de terapias, lo que son los exosomas, el plasma, las células madre, ayudan en todo lo que son procesos regenerativos, a estimular factores de crecimiento, a mejorar calidad, textura, firmeza de la piel. Y en uno donde digamos que es como el punto principal son las terapias antiedad, mejorar flacidez, ritidez, todo lo que se consideran signos de edad. En estos puntos son unas terapias que muestran unos resultados seguros y muy efectivos en la calidad de piel del paciente. Bueno, como escuchan, vamos a tener una gama bastante amplia y en medicina estética, pues no va a ser menos. Pues claramente no soy paciente de la doctora Ana María Ardila ni para la terapia capilar ni para embellecimiento, pero prontamente le voy a llegar a su consultorio, doctora. Estaremos muy complacidos de que nos acompañe en el simposio y pues allá responderemos muchas de las preguntas. Hay una pregunta en el panel y quisiera que el doctor Oliveira nos contara un poco sobre el manejo de enfermedades neurodegenerativas, sobre el manejo de enfermedades del neurodesarrollo, con todo lo que tiene que ver con la medicina regenerativa. Doctor Oliveira, ¿nos podría contar algo sobre esto? Algo pues obviamente corto, porque en el simposio tendremos una charla del doctor Oliveira sobre el sistema neurológico y el manejo de medicina biológica. Doctor Disculpe, Oliveira, su doctor, micrófono. su micrófono está desactivado. Perdão. Bueno, el envejecimiento es inevitable. Todos nosotros vamos a envejecer. Pero las dos causas básicas del envejecimiento, nosotros sabemos que una es la falla de la biogénesis mitocondrial.
a produção de energia, a causa básica do envelhecimento. E outra é um processo crônico inflamatório, um processo inflamatório crônico de baixo grau, silencioso, sim. E uma das causas também, além da diminuição da falha da biogênese mitocondrial, é o descenso hormonal, sim. Então, o descenso hormonal, junto com a falha da biogênese mitocondrial, é a grande causa dos processos degenerativos, cardiodegenerativos, neurodegenerativos, osteodegenerativos, todos é a causa básica. As terapias regenerativas com exossomas, com células-madre, com fatores de crescimento, vieram cambiar todo isto, sim. Os exossomas, com sua capacidade de sinalização, de regeneração, carregando RNA, microRNA, proteínas, lipídios, fatores de crescimento, estimulação da apoptose, bloqueio da senescência celular, cambia todo esse processo. Estimulação das células-tronco, que estavam senescentes, cambia todo esse processo. A combinação, então, de terapias regenerativas com modulação hormonal atua em dois níveis complementares. Por um lado, as células-madre exossomas, e do outro lado, as hormonas, estimulando todo o processo de anti-inflamatório, antioxidante, angiogênese, neurogênese, recuperando a matriz extracelular. E, por outro lado, o equilíbrio hormonal otimiza o microambiente celular, reduz a inflamação e potencializa a resposta regenerativa. Mira, em el aparato, como eu sou também ginecólogo e obstetra, né? A ginecologia, patologias antes tratadas cirurgicamente, como incontinência urinária, endometriose, desabamento do assoalho pélvico, dolor pélvica crônica, que era uma pedra em el sapato do ginecologista, hoje cambiou o tratamento e as respostas, muito menos invasiva e com muito mais resultados, sim? Então, e hoje também com a nutrição, com a epigenética, o Dr. Joaquim falou também, hoje nós outros não há como você fazer medicina regenerativa sem você mirar os fatores inflamatórios, os fatores metabólicos, a modulação, as hormonas, a epigenética, o sequenciamento intestinal. Não há como você fazer medicina regenerativa sem você conhecer a biogênese mitocondrial, saber que fatores como metformina, como transresveratrol, como Q10, como PQQ, como niacin, que é a vitamina B3, como riboflavina, que é a vitamina B2, que vai formar alfade, como a ulitina A, agem no processo de anti-envelhecimento. Todos esses fatores associados, todos esses conhecimentos que estão, mais do que nunca, revolucionando a medicina, eu tive que voltar a estudar biofísica, bioquímica e fisiologia para entender esse processo. Eu sou um ginecólogo que atuou quase 30 anos tradicionalmente e hoje tive que voltar a estudar todo esse processo para entender. Mas não tem volta. Essa medicina não tem volta. Não é mais a medicina do futuro, é a medicina atual, é a medicina da longevidade, que são pilares essenciais da saúde integral. Excelente, doctor Jairo. Doctor Washington, ¿qué pueden esperar nuestros asistentes en Lima de la parte práctica de estos talleres que vamos a llevar a cabo? Y posteriormente el doctor Saldaña nos podrá contar también sobre la parte práctica en Urocen.
Por supuesto, como fue en mi primer curso, tratar de que los colegas tengan la mejor visión, que tengan una práctica muy presencial, muy personalizada con los pacientes. Les vamos a dar la oportunidad de que trabajando con los pacientes, los mismos colegas tengan la oportunidad de aplicar los exosomas, aplicar las células madres, sea por vía ecográfica, sea por vía clínica, por manipulación, por examen físico. Entonces, nuestros colegas que van a participar en este congreso, en este simposio, tienen que llevarse la mejor impresión de lo que nosotros estamos trabajando y la experiencia médica que les estamos brindando a todos nuestros pacientes. Va a ser un simposio fantástico que pensaría, como yo lo hice la primera vez, me llevo grandes aspiraciones, grandes conocimientos, grandes prácticas y por supuesto, estar siempre asesorados de una persona que siempre van a estar con los médicos. Siempre van a tener el respaldo de nosotros, que vamos a estar todo el tiempo asesorándoles, vamos a estar todo el tiempo sacando de todas sus inquietudes que tengan los colegas, porque en muchas ocasiones vamos a un curso, vemos la práctica, no hacemos como tal y hasta ahí nos quedamos. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de estar siempre con los colegas que hacen la práctica, que nos llamen, que nos consulten sobre dosis, sobre tipo de tratamiento, sobre el paciente. Y ahí estaremos nosotros para personalizar a cada uno de nuestros médicos. Estoy seguro que todos los colegas que van a ir se van a ir contentos, van a llevar exosomas, ¿sí? Para sus prácticas directamente ya aplicar a los pacientes desde el primer día que lleguen a sus centros. Y con eso van a cambiar completamente, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el mundo de la medicina regenerativa, aplicar a los pacientes desde el primer día que llega, porque el día de la práctica los mismos colegas van a ser los encargados de hacer con sus propios pacientes, guiados por nosotros, para que la práctica sea excelente. Excelente, doctor Washington, y lo vamos a disfrutar bastante. No sé si el doctor Jorge Saldaña tenga algo que agregar sobre la experiencia que vamos a vivir práctica en las instalaciones de Urocen. Bueno, efectivamente, la idea, bueno, vamos a aprovechar todas las instalaciones de la clínica, prácticamente va a estar la clínica a disposición 100% de todos los alumnos en los diferentes talleres, ¿no? Para poder sacarle el máximo provecho, como dicen, a todo lo que son terapias a nivel traumatológico, a nivel de lo que es terapias de dolor, pero también, obviamente, como saben, yo soy urólogo, ¿no? Y me dedico mucho al tema de dolor pélvico. También va a haber la oportunidad de poder utilizar tanto estas terapias regenerativas en ginecología y en urología. En el caso específico de urología, en el manejo de disfunción eréctil, no solo en que, oye, te voy a enseñar a colocar cómo se coloca un exosoma o una célula madre, o cuándo colocarlo, o cómo colocarlo, sino todo el protocolo de antes y después para poder sacarle el máximo provecho. Y también poder enseñarles otras herramientas que podemos combinar, como lo mencionaron, y me encantó que lo mencionaran, como por ejemplo, yo mezclo mucho el ozono, la terapia neural y otras cosas, y el ácido alfa lipoico, que son otras cosas que podemos usar o algunos productos homeopáticos que podemos usar en complemento y que en la práctica se pueden ver cuándo es mejor para cada paciente. Y eso es lo que los invito a no solo ser un lugar donde vamos a convertirnos en aplicadores de células madre y exosomas, sino a aprender de manera inteligente y detallada cuándo utilizarlo, cuándo usar una mayor dosis, una menor dosis, cuándo combinarlo, cuándo no combinarlo, cuándo preparar al paciente o cómo preparar al paciente, y todo eso lo vamos a explorar no solo en la parte de traumatología, en la parte de urología, en la parte de ginecología, inclusive en la parte, eh, si es posible, en más áreas de la medicina. Y bueno, y tendrán toda la clínica a disposición y toda la infraestructura para poder sacar el máximo provecho al curso. Excelente, doctor Saldaña. Por aquí hay varias preguntas, pero pues finalmente quisiéramos cerrar para pues honrar el compromiso y que la gente pueda descansar. Eh, con Juan David Escobar. Juan David es pues, el gestor de este tipo de simposios. Juan David, sin ser médico, tiene una experiencia en salud bastante amplia. Juan, quisiera preguntarte algo y que nos cuentes algo también, porque el simposio va a tener una parte muy, muy importante en mi concepto, y es
lo hemos hablado varias veces y por acá hay una pregunta donde hablan de la medicina regenerativa es costosa y quisiéramos hablar un poco de la parte de la democratización de la medicina regenerativa, del uso de los biológicos y cómo es la parte también de la parte de mercadeo y cómo es la escalabilidad de la aplicación de este tipo de productos a los médicos que poco nos enseñan de esa parte, al menos a los que somos los que somos ya de una época un poco anterior donde no se hablaba nunca de la parte del dinero y se tenía como esa satanización y pues obviamente es una parte muy importante y lo otro es la parte regulatoria. Vamos a tener algo en el simposio de esto, Juan, y que nos cuentes finalmente cómo va a ser el simposio, la gente cómo se puede inscribir, si tienen algún elemento donde ellos puedan consultar costos, que también son las preguntas frecuentes que tienen en el chat. Gracias, César. Primero, pues nuevamente les quiero agradecer a todos por este espacio, a todos nuestros speakers, pues que de verdad hemos venido construyendo una red tremenda de una experiencia sobrada, ¿sí? Y antes de entrar a esa respuesta, algo muy rápido, pues les cuento algo que no explicamos al principio, muchos de los que estamos acá lo sabemos. Los biológicos con los que nosotros trabajamos provienen del laboratorio Trostem, liderado por mi hermano, médico con una maestría en biología molecular, biotecnología y un doctorado en ciencias biomédicas. Este proyecto, que es el laboratorio Trostem, nace hace 9 años, pero es resultado de 20 años de trabajo aproximadamente, para llegar a tener esto, unos biológicos de fácil uso, unos biológicos que tengan y contengan ese contenido biológico de alto impacto. Y esto me devuelve un poco también a esas conversaciones que yo tenía con él hace muchos años. Y la razón de ser de todo esto al final es que él busca, y en eso conectamos después con Somas, que las terapias regenerativas sean accesibles al mundo. Y una de sus primeras preguntas en su doctorado, y resultado de esto nace el laboratorio, es si las terapias regenerativas y todo el trabajo desde células madre tiene un resultado evidente con múltiples publicaciones de esto, ¿por qué razón no se ha convertido en una herramienta terapéutica de amplio uso? Y ahí toca uno de los aspectos, César, que estás mencionando, el aspecto regulatorio. Estas son herramientas que están utilizándose en muchas partes en el mundo, sin duda alguna, y parte de lo que nos ha venido conectando es la necesidad de empezar a trabajar en la definición de protocolos, guías, usos terapéuticos específicos, en donde sí, en donde no, y en esa ruta, pues finalmente generar y crear evidencia. Vamos a tener dentro de este espacio del simposio un bloque de discusión que para mi opinión es uno de los más importantes y es terapias regenerativas para todos. ¿Cómo lograr pasar esas barreras de acceso que tenemos? Muchas de ellas son el costo, acá se han mencionado, otras son desde el aspecto regulatorio, qué está pasando en el mundo, y esas son conversaciones importantes y conversaciones definitivamente que nos tienen que llevar esa medicina que tanto dice el doctor Torres, medicina basada en experiencia, por supuesto, pero definitivamente sustentada en evidencia. Y eso es parte de lo que acá estamos haciendo, trabajando en ese sentido. Con relación también un poco a los aspectos de mercado, qué está pasando, esto cómo se está moviendo, serán algunos de los temas que tocamos. Presencialmente estamos planteando un simposio de 3 días, 2 días académicos. El día jueves vamos a tener un bloque general donde el doctor Oliveira, el doctor Joaquín, el doctor Torres, el doctor Escobar van a arrancarlo. Va a tener un bloque muy metido en la parte de explicación biológica, qué es lo que cuál es ese sustento técnico-científico detrás de estas herramientas. En la tarde vamos a tener 2 bloques, un bloque enfocado en el aspecto osteomuscular, que va a estar muy interesante, por supuesto allí con el doctor Washington, con varios de los expertos hablando del manejo de estos biológicos en muchas de estas condiciones. Y en paralelo vamos a tener otro bloque donde nos va a acompañar el doctor Joaquín, el doctor Oliveira, donde también la doctora Ana María nos va a acompañar y otra serie de profesionales, y vamos a abordar ese aspecto que ahorita menciona el doctor Joaquín de no anti-aging. Sí, pues digamos que el título con el que lo conocemos en el mundo es anti-aging, pero yo me alineo con lo que dice el doctor Joaquín y es longevidad saludable. El tiempo no lo podemos parar, pero sí podemos tener una longevidad mucho más saludable. El día viernes ya entraremos un poco en esos bloques
que mencionaba el doctor César Torres, más desde el aspecto regulatorio, más desde el aspecto de mercado. Definitivamente son conversaciones que es importante abordar. SOMAS, que es el brazo académico y el brazo de distribución de Trustem hacia América Latina, nace con un propósito, lo repito, y es hacer accesibles las terapias regenerativas en América Latina. Y parte de las discusiones de acceso pasan por el precio, pasan por la parte regulatoria, pasan por las discusiones de mercado, que no son discusiones muy frecuentes dentro del gremio médico. El doctor Torres se los dijo, yo soy ingeniero industrial, llevo 15 años trabajando pues de la mano con muchas instituciones de salud y bueno, y allí hay un espacio interesante. El día viernes ya en la tarde tendremos el bloque de medicina estética que me parece fascinante. Recordemos, y siempre lo decimos, el órgano más grande, ustedes lo saben, el órgano más grande es la piel. Allí tendremos un bloque en medicina estética bien nutrido y con muy buen sustento técnico científico y un bloque enfocado en urología y ginecología, que acá valga una aclaración. La parte práctica la vamos a realizar gracias al doctor Jorge Saldaña, director de Urocem, pero en su nuevo centro que es Acronis, un centro especializado en medicina regenerativa, con un manejo mucho más holístico, que a propósito tiene el lanzamiento pronto. Y allí pues vamos a tener una parte práctica muy chévere. El día sábado, 3 talleres prácticos, un taller práctico osteomuscular, un taller práctico de medicina estética y un taller práctico en urología que liderará el doctor Saldaña. Realmente va a estar muy interesante. Tratamos de cubrir un aspecto más holístico, entendiendo que la medicina regenerativa tiene, por supuesto, varios ejes. No sé allí, doctor César, si se me quedó algo por fuera. Simplemente reiterarles nuestro interés No, Juan, en perdón, dejar disculpa puntos. que te interrumpa. De pronto, Dale. porque nos preguntan en el chat dónde pueden encontrar ellos todo lo que tiene que ver con costos, si les puedes adelantar algo, si no, al menos que la gente pueda, porque nos están preguntando costos del simposio, ya los temas los expusiste Claro, bastante miren, bien, y nosotros el tiempo igual. el simposio tiene tres niveles de vinculación, pues que de hecho cerramos, hay unos precios de lanzamiento ahorita con un 15% de descuento hasta el 30 de este mes, y básicamente tenemos el plan VIP, que allí ya de todas maneras en el chat se les puede pasar el link directo en donde está el simposio, el plan VIP de $1,800 menos el 15% que quedaría en 1,540. Este plan VIP incluye los 2 días académicos más el día práctico, ¿sí? Y es importante también, cada asistente se le entregará 5 viales de exosomas, porque sí creemos que hay que pasar de la parte práctica, pues de conocer a usar, y es algo que decimos con bastante frecuencia. El siguiente plan es el plan el VIP, perdón, acá me estoy pegando en el siguiente plan. Allí los tenemos, de hecho, allí nos los está mostrando. Sí, los acaban de poner en el chat, básico, premium y 1,530 el VIP. VIP, el premium 935 y el básico $425. La diferencia esencialmente está en la del VIP, que incluye la parte práctica para aquellas personas que quieran fortalecer su práctica médica en esos 3 ejes que mencionamos, y el premium, que incluiría, aparte de lo académico, incluiría las memorias, toda la parte pues asociada al simposio, y adicional también incluiría esos 5 viales de exosomas en esa partecita. De todas maneras, allí también en el link, creo que vale la pena dejar el link de formulario para quienes no han hecho el preregistro, y ya directamente pues el equipo les puede contactar, empezar a conversar y bueno, en fin, abrir esa posibilidad para que nos acompañen. Allí, César, no sé si lo respondí, se me queda algo. No, creo que está suficientemente explicado. Ya la gente puede ingresar al link y a registrarse y obviamente pues cuando uno ve el tema de las tarifas y el preregistro, pues es fácil para matemática básica que puede inclusive generar un retorno cuando utilice los viales de exosomas que se lleva la persona y pues básicamente tendría una inversión casi que pagada dentro de lo normal que pueda llegar a ser el uso de los viales posteriormente en los pacientes. Es bastante interesante pues para las personas. No, finalmente Juan, agradecerle a Somas por creer, y hay una parte que se nos olvidaba,
que es para mí la más importante, y es la primera vez que fui a Lima con ustedes y las veces que hemos estado acá y las veces que nos reunimos y que llega nueva gente al equipo. Lo primero es que en esto se hacen amigos, se hace con alegría, genera felicidad no solo para los pacientes, sino para nosotros también. Entonces, que las personas que lleguen se sientan en casa y que sea agradable no solamente recibir el aprendizaje, sino la amistad de cada uno de los docentes y de los participantes. Yo, pues, finalmente me siento muy agradecido con vos, Juan, con tu hermano y pues con las personas que han llegado a llenar toda esta fuente de conocimiento. A los conferencistas que se unieron hoy a nuestras charlas y a nuestro webinar, agradecerles de corazón que hayan invertido este tiempo con nosotros, y pues ya queda poco tiempo para que nos encontremos, nos abracemos y aprendamos todos de todos. No sé si alguno quiera intervenir en algo de parte mía, pues agradecerles nuevamente por la participación, y a los que se conectaron y quieren asistir, pues ahí estaremos con ustedes. No sé, Juan, si de pronto en último habrá algo desde el punto de vista virtual para las personas que no puedan viajar al país, o tendremos pensado posteriormente hacerlo en la entrega. Preguntaban si va a haber entrega de memorias. Va a haber entrega de memorias. Es todo básicamente desde mi parte, Juan, agradeciendo a cada uno de ustedes la asistencia. Pues reitero ese agradecimiento y pues nada, básicamente es eso, y adherimos también a esa frase que repetimos tanto, primero con quién y luego para dónde. Nos pusimos en una tarea y es crear una gran red de médicos de América Latina para el mundo, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando en ese propósito, en ese objetivo de crear una base muy sólida de medicina basada en evidencia y en experiencia, que es la que ustedes pues traen acá. Juan, tenemos el doctor Víctor El Espinosa. doctor Espinosa, Doc, profe, perdón, no le había visto allí la mano. No, tranquilo. Solo quería agradecerles al grupo Somas y Truste el haber elegido Lima como su primer, digamos, de actividad escolarizada en estos temas de medicina regenerativa y de las medicinas funcionales, y esto que voy a aprender estos días del Congreso. Por algo suceden las cosas, por algo estarán ustedes en Lima, y seguramente ya harás otros procesos parecidos en otros países de nuestra amada Latinoamérica. Muchas gracias. Profe, muchas gracias por ese mensaje y feliz noche para todos. Gracias por el espacio. Y pronto les contaremos otro espacio que tendremos virtual, porque sí queremos con unos... Juan, sí, qué pena te señora. interrumpo. Para terminar este espacio, quería pues no dejar pasar el momento para recordarles que en el chat tenemos, entonces les compartimos el link de inscripción a nuestro formulario para quienes estén interesados en recibir más información. También, si quieren, nos pueden escribir aquí a través del chat si hay alguien que quiera ya recibir pues como información más puntual sobre la inscripción. El día de mañana nos pondremos en contacto con ustedes también para empezar a realizar este proceso, pero no dejar de recordarles que ahí tenemos el link habilitado para que se puedan registrar y sigan recibiendo más información sobre este evento y los próximos eventos que tendremos en lista pues en el programa. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Que estén bien. Muchas gracias y feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Recuerden, 23, 24 y 25 de octubre.